Mi padre le dejó toda su empresa a mi hermano mayor y me excluyó de la familia para años después descubrir que él realmente no era su hijo. Desde que tengo memoria, mi papá nunca me miró con los mismos ojos que a mi hermano mayor, Raúl. Yo, Vanessa, siempre fui la sombra en mi propia casa. Mi mamá intentaba compensar con cariño, pero era imposible no notar que para mi padre solo existía Raúl. Él siempre lo llevaba a los partidos de fútbol, a viajes de negocios, incluso lo sentaba en la cabecera de la mesa cuando teníamos reuniones familiares. A mí, apenas me preguntaba cómo iba en la universidad, y muchas veces ni eso. Yo me refugiaba en mis estudios, en mis libros, en mi propio esfuerzo, esperando que algún día él me reconociera. Cuando me gradué con honores en administración de empresas, pensé que ese sería el momento. Ahora sí va a estar orgulloso, me repetía. Pero mientras me entregaban el diploma, mi padre no fue. Estaba en un evento de negocios, con Raúl. Con los años, empecé a darme cuenta de que mi padre ya tenía un plan en mente. Raúl sería su sucesor en la empresa familiar. Todo lo que hacía parecía encaminado a eso, lo llevaba a las reuniones importantes, le daba cargos cada vez más altos, lo presentaba como el futuro de la compañía. Yo, aunque también trabajaba allí, siempre quedaba relegada a las oficinas administrativas, como si no pudiera aspirar a nada más. El golpe más fuerte vino cuando mi papá anunció su jubilación. Convocó a toda la familia y empleados de confianza a una reunión solemne. Yo estaba nerviosa, convencida de que al menos repartiría responsabilidades. Pero no. Ante todos, le entregó toda la empresa a Raúl, nombrándolo presidente y dueño absoluto. Ni una palabra para mí. Ni un gracias por tu esfuerzo. Nada. Esa noche lloré como nunca. Mi madre intentó consolarme, pero yo solo podía repetir, nunca fui suficiente, nunca me vio como hija, solo como un estorbo. Decidí alejarme. Seguí trabajando en otra compañía y construyendo mi vida lejos de esa sombra. Pero lo que nunca imaginé fue que, 2 años después, recibiría una llamada que lo cambiaría todo. Vanessa, ven al hospital. Es Raúl, tuvo un accidente y está grave. Necesita un trasplante urgente. Y ahí comenzó a salir la verdad que mi padre nunca quiso ver. En el hospital, el aire estaba denso. Raúl estaba en cuidados intensivos después de su accidente y mi padre no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro como si en cada paso intentara alejarse de la idea de perder a su hijo perfecto. Cuando me vio llegar, se abalanzó sobre mí como nunca antes. Vanessa, hija, eres nuestra única esperanza. Tu hermano necesita un trasplante, y tú eres la que puede salvarlo. Esa súplica me desgarró por dentro. Era la primera vez en mi vida que mi padre me pedía algo, que me trataba como alguien importante. Pero no porque me quisiera, sino porque necesitaba algo de mí. Aún así, acepté hacerme los estudios de compatibilidad. Los resultados llegaron rápido. Yo no era compatible. Mi padre, confundido, insistió en repetirlos. Eso no puede ser, son hermanos de sangre, dijo, casi furioso. El médico, con una seriedad incómoda, pidió hablar con nosotros en privado. Recuerdo cada palabra como si me las hubieran tallado en la piel. Señor, según los exámenes genéticos, Raúl no es su hijo biológico. El silencio que siguió fue brutal. Mi padre palideció, su boca temblaba como si quisiera decir algo pero no encontraba cómo. Yo también quedé en shock. Era imposible. Raúl siempre había sido su orgullo, su espejo, su sucesor. Horas después, mi madre confesó llorando lo que había ocultado por más de 30 años. Antes de casarse con mi padre, había tenido una relación con otro hombre. Nunca le dijo nada, porque mi padre había decidido reconocer al bebé como suyo sin dudarlo. Él nunca supo la verdad. Verlo ahí, destrozado, fue desconcertante. El hombre autoritario, frío, orgulloso, se desmoronaba como un niño engañado. Lloraba, murmuraba que toda su vida había sido una mentira, que su hijo adorado nunca lo fue en realidad. Y yo no sabía qué sentir. Parte de mí quería gritarle, eso te pasa por nunca mirarme, por dejarme a un lado siempre. Pero otra parte sentía compasión. Porque por primera vez lo vi débil, humano, vulnerable. En los días siguientes, mientras Raúl luchaba por recuperarse, mi padre se encerró en sí mismo. Apenas comía, apenas dormía. Cuando finalmente habló, fue para pedirme algo que nunca imaginé escuchar. Vanessa, necesito que seas tú quien se haga cargo de la empresa. Eres la única que puede salvar lo que construí. Y en ese instante me encontré en el dilema más grande de mi vida. Mi padre estaba destruido. El accidente de Raúl, la verdad sobre su paternidad y el derrumbe de la empresa lo habían consumido. El hombre imponente y orgulloso que dominaba todas las reuniones ya no existía. Frente a mí solo quedaba alguien encorvado, con la mirada perdida,
como si hubiera envejecido 20 años en unos meses. Cuando me pidió que tomara las riendas de la empresa, sentí una punzada en el pecho. Durante años soñé con ese reconocimiento, pero no así, no como una segunda opción. Lo miré directo a los ojos y le respondí con una calma que escondía toda mi vida de dolor. No, papá. No voy a salvar lo que tú mismo destruiste. Esa respuesta lo quebró. Lo vi llorar, algo que nunca imaginé posible. Mientras tanto, Raúl intentaba recomponerse de su accidente. Las secuelas físicas eran duras, rehabilitación constante, dolores, limitaciones que lo obligaban a depender de otros. Pero lo que más lo golpeaba era lo emocional. Descubrir que el hombre que siempre lo había idolatrado no era su verdadero padre lo dejó sin rumbo. De repente se convirtió en un extraño en su propia casa, en alguien sin apellido, sin raíces. Al principio estaba furioso. Conmigo, con mi madre, con la vida. Pero poco a poco, mientras pasaba las tardes en rehabilitación, comenzó a acercarse. Una tarde, sentado en una banca del jardín del hospital, me dijo con la voz quebrada. Vanessa, siento que toda mi vida fue una mentira, pero creo que tú siempre supiste lo que era vivir así, ¿no? Siempre te ignoraban, y yo nunca hice nada. Por primera vez, Raúl reconocía mi dolor. Nos miramos y, sin palabras, entendimos que habíamos sido víctimas del mismo juego, aunque en lados distintos. Esa fue la primera chispa de nuestra reconciliación. Con mi madre la situación explotó. El secreto que había guardado durante tantos años destruyó su matrimonio. Mi padre nunca pudo perdonarle haberlo engañado con algo tan sagrado para él como la paternidad. No importaba que hubiera criado a Raúl como suyo, la traición estaba ahí, en cada recuerdo. Finalmente, después de meses de discusiones y silencios insoportables, decidieron divorciarse. La familia que alguna vez intentó aparentar perfección se desmoronó por completo. La empresa, mientras tanto, no resistió el vacío de liderazgo. Mi padre, sin más salida, terminó vendiéndola a un competidor. El legado que había pasado de generación en generación desapareció de nuestras manos en cuestión de semanas. Yo, en medio de todo ese caos, decidí no quedarme atrapada en las ruinas de lo que ellos destruyeron. Con los ahorros que había hecho trabajando en otras compañías, y con el conocimiento que llevaba años acumulando, fundé mi propia empresa. No fue fácil, trabajaba día y noche, muchas veces sola, enfrentando la desconfianza de quienes me veían como la hija que se quedó sin nada. Pero poco a poco, con esfuerzo y visión, mi proyecto comenzó a crecer. Lo más sorprendente fue que Raúl, después de meses de silencio, se acercó a mí. Con humildad me pidió formar parte de mi nueva empresa. No como líder, no como dueño, sino simplemente para ayudar, para tener un propósito. Dudé, pero acepté. Y fue la mejor decisión. Trabajar juntos nos permitió sanar heridas, y descubrí un hermano que nunca había tenido realmente. Hoy mi empresa está en expansión. No es gigante como lo fue la de mi padre, pero es mía. Nació de mi esfuerzo, de mi dolor convertido en fuerza. Mi madre vive tranquila, lejos del pasado que la atormentaba. Mi padre, solo, aún me busca de vez en cuando. No me pide ya que lo salve, solo intenta estar cerca, aunque sé que lo hace más por arrepentimiento que por amor. Nuestra relación es cordial, pero distante. Y Raúl. Raúl y yo al fin tenemos la relación de hermanos que siempre nos fue negada. Ya no somos el favorito y la invisible, sino dos personas que sobrevivieron al peso de una familia rota y aprendieron a reconstruirse juntos. A veces pienso en todo lo que pasó, en cómo mi padre se aferró a una mentira, en cómo mi madre se hundió en su secreto, en cómo Raúl y yo fuimos piezas de un tablero que no elegimos. Pero al final entendí algo, no necesitaba su herencia para valer. Yo construí mi propio camino, y eso es algo que nadie me podrá arrebatar jamás.